Visita los ultraumbrales, encuentra los legendarios de Sinnoh y descubre el gran secreto de Pokémon Azure. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un juego que encontré de pura casualidad, con 3 horitas de duración y que nos lleva a un mundo de Pokémon diferente con muchos misterios y una gran caza legendaria, Mega Legendary. Pokémon Azure es un fangame creado por Tomix 9 Tomix, terminado en inglés, con nueva historia y región. Como dije, tendremos unas 3 horas de historia principal, aunque luego podremos seguir investigando muchas de las novedades que trae el juego, así que eso depende de ti. La aventura no solo nos llevará por los lugares más ocultos de la región, descubriendo muchos de sus Pokémon y legendarios, además de rutas ocultas. Encuentra y captura legendarios, sobre todo de Sinnoh, que encontrarás por diferentes eventos y ubicaciones. Eso sí, antes de nada este juego se va a poder jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, tendréis la info del juego y al final la info para jugarlo en Android. Y si te gustan los gráficos al más puro estilo Rojo Fuego, pero con nuevos personajes, región e historia, lo vas a querer jugar, te lo digo de ya. Para mí los gráficos acompañan muy bien a la historia que, siendo muy cortita, se hace bastante interesante, mostrando muchos de los lugares más épicos de esta región. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, así sabré que os gustan estas reviews, y además si conseguimos al menos 400 likes, habrá más sorpresitas en el canal. Recuerda que puedes seguirme por Twitch, donde hago directitos, además de Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok, que tienes todas mis redes sociales en la descripción, así que sí, ahí lo tienes todo. Ahora sí, vamos con la review que hemos venido a ver, Pokémon Azure. Empecemos con los Pokémon, y es que tendremos sobre todo los Pokémon de Sinnoh incluidos, tanto legendarios como míticos, que estarán disponibles para su captura. Eso sí, podrás encontrarlos todos. Se han incluido movimientos como corte, surf, fuerza y cascada en modo HM para usar en la aventura, que eso está muy bien. En características y funciones tendremos tipo hada y daño físico y especial, además de nuevos objetos, uno de los cuales más llamativos es la Reverse Ball, que calcula la tasa de captura usando tu Pokémon en lugar del Pokémon contrario, así que si estás a 1 de vida es el momento de usar la Reverse Ball. Además han actualizado las habilidades y movimientos hasta la 4ª generación, igual que los objetos. Y vamos con los gráficos, ya puedes ir viendo de fondo, muy inspirados en Rojo Fuego pero mucho más colorido y con muchas más novedades, como los ultraumbrales, que es lo que seguro más os ha llamado la atención. ¿Cómo imaginas con los ultraumbrales podremos capturar los Pokémon legendarios y míticos de la aventura, por lo que serán muy necesarios para conseguirlos todos? Tendremos todo tipo de mapas, desde nieve, montaña, ciudad o bosques, algo que hará muy dinámica la experiencia. Lo mejor es que se han incluido muchos desafíos especiales en muchos de estos lugares, por lo que será una buena forma de capturar Pokémon en cada una de sus ubicaciones. Los personajes principales también son diferentes, aunque muchos de los demás provienen de Rojo Fuego, aunque eso tampoco está tan mal, sobre todo si te gustan este tipo de gráficos simples. Y ahora eso sí, vamos con la historia como siempre, sin spoilers. Gente, no sé por qué me decís que hago spoiler, cuando no, es la sinopsis. Un día te visita en tus sueños una voz que te dice que te encuentres en Sacred Groves. Este es el comienzo de tu destino para salvar el mundo. Te embarcarás en una aventura junto a amigos y rivales para salvar la región, aunque eso solo lo descubres casi al final. Y os he metido el spoiler, os he metido el spoiler. ¿Cómo te sientes ahora, Pónmelo en los comentarios. Y eso sí, para conseguir tu corazón me gustaría que me dijeras si te gustan las historias cortas, terminadas, o las betas largas que nunca acaban. Me gustaría saber vuestra opinión, así que ya sabéis, ponedmela en los comentarios. Y ahora sí, voy con mi opinión personal. El juego tiene muchísimo potencial. Hay cosas que me han encantado, como son los ultraumbrales, que me parecen una forma muy original
de capturar ciertos Pokémon, estilo Sol y Luna. Los combates con los Pokémon de Sinnoh únicamente me parece llamativo, ya que normalmente usamos un montón de Pokémon de diferentes generaciones y en ese aspecto me gusta, ya que solamente vas a tener de una y es más temático. A veces es mejor controlar los Pokémon para que puedas usarlos bien en los mapas, ya que es cierto que en muchos juegos hay demasiados Pokémon en cada ruta y parece que no llevan un orden correcto. Sobre el idioma, pues lo de siempre, gente, lo de siempre. Al final depende de ti, aunque en general no he notado que sea un juego complicado justo por el idioma, ya que la propia historia te guía de forma sencilla y sin darte cuenta. Sobre si vendrá en español, pues no lo sé ni lo creo. Por ahora no hay noticias en general de nadie traduciendo este fangame, por lo que todo está muy parado en general, incluso con el resto. Así que en este aspecto yo creo que no va a salir, gente, lo siento. Sobre si lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí que lo recomiendo. Tiene una historia terminada con eventos postgame y muchos Pokémon que puedes capturar. Lo mejor es que tendremos los Ultra Umbrales, que nos llevarán a otras partes del universo para capturar los Pokémon más míticos de la cuarta generación, que al final es lo más guapo de todo, poder capturar todos los Pokémon de Sinnoh y que esté tematizado en ello. Además con nueva historia, región, Ultra Umbrales y de todo, que es, si buscas algo para jugar una tarde tranquilamente, este va a ser perfecto, ya que como digo, no dura demasiado y si quieres simplemente hacerte la historia principal serán unas 3 horitas. Y si quieres investigar un poco más, pues ya ahí depende lo que tú quieras jugarlo. Tampoco te vas a encontrar aquí un juego de 20 horas, pero al menos un ratito más le vas a echar, que es lo bueno. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!